Esta es la historia de dos crímenes cometidos en diferentes estados a 800 kilómetros de distancia. En ambos casos, una mujer sufrió una agresión en plena noche. Los investigadores encontraron el mismo sello en ambos crímenes. La tarjeta de visita de este delincuente era tan poco usual que acabó costándole la vida. Crímenes imperfectos. Perth Amboy, Nueva Jersey, a aproximadamente 1 hora en coche del bullicio y ajetreo de la ciudad de Nueva York. Durante 300 años, esta ciudad ribereña ha constituido un refugio para inmigrantes en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Los padres de Melissa Padilla llegaron aquí desde Puerto Rico. Ella y sus 4 hermanos crecieron aquí. Sí, era mi mano derecha. Siempre me ayudaba con sus hermanos. Era como una segunda madre para ellos. Dependían de ella. Recuerdo que a menudo me ayudaba con los deberes. Sabía deletrear estupendamente, mientras que yo es algo que jamás he sido capaz de hacer bien. Y ella siempre estaba allí cuando yo necesitaba ayuda. Melissa asistió al instituto en Perth Amboy, pero lo dejó al acabar el bachillerato elemental y posteriormente quedó embarazada. Tuvo 3 hijos más en rápida sucesión. En 1994 estaba soltera. Ella y los niños sobrevivían con el cheque mensual de la asistencia social. No tenía ningún tipo de habilidades técnicas o de las capacidades que se requieren para un trabajo bien pagado. Habría tenido que trabajar por el sueldo mínimo y era imposible que pudiera mantenerse con eso. Melissa se las arregló para ir tirando durante algún tiempo, pero luego se quedó atrasada en el pago del alquiler y perdió su apartamento. Melissa y sus hijos se mudaron entonces al Gem Motel, uno de los varios moteles baratos que jalonan la Ruta 1, una arteria principal norte-sur en Avonlea, Nueva Jersey. En la noche del 11 de agosto de 1994, Melissa dejó a los niños con su novio y caminó hasta una tienda cercana para comprar algunos comestibles. Salió a las 11 de la noche porque los niños estaban hambrientos. Melissa salió de la tienda hacia las 11:30 y se dirigió de vuelta al motel, pero no llegó nunca. Su amigo declaró a la policía que más tarde, aquella noche, encontró su cuerpo medio desnudo junto a la carretera. La madre de Melissa recibió la noticia poco después del descubrimiento del cuerpo. No se supone que una deba enterrar a los propios hijos, sino morir antes que ellos. Ningún padre quiere enterrar a sus hijos. Es muy duro. Yo debería haber muerto antes que ella. La mayoría de los asesinos hace todo lo posible para evitar que los descubran. Al asesino de Melissa no parecía importarle. Cometió el crimen junto a una carretera con mucho tráfico donde le podían haber visto fácilmente. Fue ese descaro lo que finalmente provocaría su caída. Cuando Melissa Padilla dejó su habitación del hotel para ir a comprar comida para sus hijos pequeños, su ruta la llevó siguiendo una carretera muy transitada hasta una tienda cercana. Melissa no regresó nunca. Su novio declaró a la policía que había encontrado su cuerpo en un conducto del alcantarillado cerca de la carretera. Estaba desnuda de cintura para abajo. La autopsia reveló que su muerte se había producido por estrangulamiento manual y violación. Había varios paquetes de comestibles cerca del cuerpo. Y también se encontraron los bermudas salpicados de sangre de Melissa a una media manzana de distancia con los bolsillos hacia afuera.
Pero las pruebas más delatadoras se encontraron en el propio cuerpo de Melissa. Tenía los ojos magullados, lo que indicaba que la había golpeado alguien muy fuerte para doblegarla así. El hecho de que estuviera desnuda y de que su zona genital estuviera mutilada indicaba claramente que se trataba de una agresión sexual. Los restos de piel encontrados bajo sus uñas proporcionaron un ADN con el que las autoridades esperaban lograr una condena, pues confiaban en que pertenecieran al sospechoso. La autopsia de Melissa reveló un detalle más, algo que Tom Kapczak no había visto jamás en sus 31 años de perseguir asesinos. Tenía marcas de mordeduras en la barbilla y en el pecho izquierdo, lo que indicaba que probablemente existía algún tipo de elemento ritual en el asesinato. La mordedura de la barbilla era especialmente extraña. He investigado mucho y he hablado con muchas personas. Las marcas de mordiscos suelen encontrarse en la zona genital, en el pecho y en el estómago, pero nunca antes había oído hablar de una en la barbilla. Pertrechada con esta prueba, la policía de Nueva Jersey comenzó a buscar al asesino de Melissa. El vídeo de seguridad de la tienda de comida rápida donde Melissa había comprado los víveres ayudó a determinar la hora del crimen, poco antes de la medianoche. También mostraba al cajero dándole la vuelta. Pero no se encontró dinero entre la ropa de Melissa, lo que indicaba que también la habían robado. La policía comenzó a peinar el área en busca de testigos presenciales. Localizaron a un testigo y le entrevistaron. Este declaró que iban viajando por la carretera y habían visto lo que parecían dos personas enzarzadas en una pelea cerca de unos conductos de cemento. Pero el testigo no pudo proporcionar mucha información útil. Las magulladuras en el rostro de Melissa y las marcas de mordiscos en su pecho y su barbilla llevaron a la policía a suponer que el asesino obtenía un perverso placer violando a mujeres y que podría haber actuado anteriormente. A tan solo 2 kilómetros de la escena del crimen había una cárcel para delincuentes sexuales. Al examinar los archivos de la prisión, se descubrió que algunos prisioneros excarcelados habitaban en la zona. Entonces sacamos sus fichas para determinar cuál era su modus operandi y si realizaban algún tipo de ritual cuando cometían sus crímenes sexuales. Aceptaron proporcionar muestras de su ADN, aceptaron proporcionar muestras de pelo. También se sometieron a las pruebas con el polígrafo realizadas por el Departamento de Policía de Woodbridge. Y todos quedaron eliminados como sospechosos del crimen. El amigo de Melissa, que había permanecido con sus hijos, también quedó descartado. Finalmente se vio que teníamos un homicidio sin resolver y sin ningún sospechoso al que perseguir. 8 meses después, a 800 kilómetros de distancia, en Maine, hubo otra violación, asombrosamente similar a la de Melissa Padilla. Disculpe, señor, ¿se encuentra bien? El crimen fue atrevido y descarado, pero el autor cometió un error al elegir a su víctima. Era miembro de la policía estatal. Meses después del homicidio de Melissa Padilla, la policía aún no tenía un sospechoso. Debido a la brutalidad del crimen, la policía se inclinaba a pensar que su asesino sentía placer al atacar a las mujeres y que podría golpear de nuevo. 8 meses después, los policías del estado de Maine informaron de un temerario ataque a una de los suyos. El ataque tuvo lugar el 3 de abril de 1995, hacia las 8:30 de la tarde. La policía Vicki Garner, una veterana con 11 años de servicio, había salido del trabajo y conducía su coche patrulla hacia el sur por la Interestatal 95. Vio un vehículo parado en dirección contraria, en la Interestatal, y se detuvo a investigar. Disculpe, señor, ¿se encuentra bien?
Garner descubrió que el conductor Stephen Fortin había estado bebiendo. ¿Le importaría salir del coche? Como estaba fuera de servicio, llamó a otro coche patrulla para que detuvieran a Fortin. ¿Podrías mandarme refuerzos? Al escuchar esto, Fortin explotó. Fortin la golpeó brutalmente, le arrancó la ropa y la acosó sexualmente. Mientras la estaba acosando, la mordió. Cuando llegaban los refuerzos, huyó en el coche patrulla. Vicky Garner todavía se encontraba en el vehículo inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, abrió la puerta del pasajero e intentó saltar. Él quiso alcanzarla, agarrarla y volver a meterla en el vehículo, pero ella consiguió soltarse y escapar de él. Vicky Garner tenía suerte de estar viva. Nunca he visto a una mujer atacada de esa forma, tan gravemente herida, que haya vivido para contarlo. Después de que Vicky saltara del vehículo, Fortin perdió el control del coche y se estrelló. Fue arrestado más tarde. El teniente Lancaster le interrogó en la cárcel. No se sentía responsable. Mientras hablábamos, aunque hablásemos sobre el incidente, era siempre como si el culpable fuera otra persona. Comprendí que estaba tratando con un hombre perverso. Vicky tenía extraños rasguños y contusiones por todo el cuerpo, y su rostro estaba gravemente magullado. Fortin no solo la había golpeado y violado, también le había dejado una extraña tarjeta de visita. 2 marcas de mordiscos, una en la zona externa del pecho izquierdo y la otra en la barbilla. ¿Quién ataca a una policía y la acosa sexualmente en su propio coche patrulla? Por las circunstancias del caso, por la violación y por la forma en que ocurrió la violación y los demás aspectos de la agresión, estaba claro que se trataba de alguien que ya había hecho algo parecido anteriormente. De hecho, la comprobación de los archivos policiales del estado natal de Fortin, Nueva Jersey, desveló que tenía un historial de violencia. El nombre de Fortin era bien conocido por el fiscal Kapsak. Le había condenado a 7 años de prisión por homicidio sin premeditación. Fortin salió en libertad después de solo 2 años y medio. Había apuñalado a su hermano en la garganta en 1983 en la ciudad de Carteret y se le condenó por ello. Cuando la policía estatal de Nueva Jersey se enteró de la agresión que Fortin había perpetrado en Maine, naturalmente quiso averiguar si Fortin se encontraba en Nueva Jersey la noche del asesinato de Melissa Padilla. Una entrevista con su ex amiga proporcionó la respuesta. Y nos dijo que en agosto de 1994, Stephen Fortin, de hecho, vivía en Avonlea, Nueva Jersey, en un apartamento con ella. Y la misma noche en cuestión, la había atacado en el aparcamiento de un restaurante. Ella llamó a la policía y él huyó. Aquel restaurante, Bats Hut, se encontraba a poca distancia a pie del Gem Motel donde vivía Melissa. El informe de la policía indicaba que la agresión a Don Archer había tenido lugar a las 10:30 de la noche, 1 hora antes del asesinato de Melissa. Finalmente, las autoridades tenían a un sospechoso. El hermano de Melissa se enteró un día después de su cumpleaños. No lo consideré un regalo de cumpleaños, pero me alegré de que lo hubieran localizado. Yo rezaba porque le encontraran antes de que volviera a hacerle eso a alguna otra persona. Le habían encontrado, pero ahora tenían que demostrar su culpabilidad. El fiscal esperaba que las pruebas de ADN tomadas bajo las uñas de Melissa bastarían para incriminar a Fortin, pero no fue así. Cuando se comparó el ADN de Fortin con el de las pruebas de Maine, que pusieron a nuestra disposición, el laboratorio de ADN no pudo confirmar o excluir que fuera el suyo. Dado que los resultados de la prueba de ADN no eran concluyentes, las marcas de mordeduras en las 2 víctimas parecían la mejor posibilidad del fiscal para relacionar a Fortin con el asesinato de Melissa Padilla.
Por lo tanto, se realizó un molde en escayola de la dentadura de Fortin. El molde, junto con fotografías de las marcas de mordiscos, se enviaron al Dr. Lowell Levine, un respetado odontólogo forense que trabajaba para la Policía Estatal de Nueva York. Son los dientes del señor Fortin, o un modelo de ellos, que se hace de la misma forma que el ortodoncista toma moldes o el dentista toma moldes para prótesis dentales. Si examinamos los dientes superiores, tiene un espacio entre los dos incisivos frontales, y el incisivo derecho es mayor que el izquierdo porque lleva una funda. La superficie de mordedura es también algo más ancha de delante hacia atrás. En cuanto a los dientes inferiores, son muy rectos. Los bordes de los incisivos apenas están desgastados, de manera que dejan marcas lineales y no rectángulos, y están muy rectos. Sus caninos están ligeramente en punta. Los dientes no están muy desgastados. Levine comparó los dientes de Fortin con las marcas de mordiscos de Vicky Garner y Melissa Padilla. Observó que coincidían. Para no dejar nada al azar, el fiscal también llamó a Roy Hazelwood, un experto en comportamiento criminal que había trabajado para el FBI realizando perfiles. Quería que estudiara los crímenes para determinar si podía efectuar un estudio comparativo de ambos crímenes. Un estudio comparativo es un análisis exhaustivo de uno o más crímenes con el fin de determinar si han sido cometidos por la misma persona. Hazelwood llegó a la conclusión de que ambos crímenes habían sido cometidos por el mismo hombre. El juicio de Stephen Fortin comenzó el 31 de octubre de 2000. Un juicio sin testigos, con pruebas circunstanciales y un análisis de ADN no concluyente. El caso del fiscal se apoyaba casi por completo en las opiniones de dos expertos forenses. El asesinato de Melissa Padilla y el ataque a la Policía Estatal de Maine eran tan asombrosamente similares que este hecho se convirtió en un factor crucial de la acusación. En el juicio de Stephen Fortin, la Policía Estatal Vicky Garner subió al estrado para describir cómo Fortin la había golpeado y acosado sexualmente. Luego tuvimos que presentar testigos que asociaran ambos crímenes, que eran Hazelwood y Levine. Al dirigirse al jurado, Roy Hazelwood explicó que algunos crímenes, como el asesinato de Melissa Padilla y el ataque a la policía Garner, presentaban patrones únicos de comportamiento que denominó rituales. El ritual son aquellos actos innecesarios para perpetrar el crimen y que se realizan para satisfacer necesidades emocionales del delincuente. En este caso, la necesidad de satisfacción psicosexual. Hazelwood identificó 5 ejemplos de comportamiento ritual comunes a ambos casos. La mordedura en la barbilla, la mordedura en el pecho izquierdo, exceso de magulladuras en la parte superior del rostro en ambos casos, penetración anal con lesión y estrangulación manual desde delante. Nunca he visto esa combinación de comportamientos en ningún otro crimen. Después, el Dr. Levine explicó al jurado que no existen dos personas cuyos patrones dentales sean idénticos. Lo que hice, básicamente, fue mostrar a los jurados que las marcas de mordedura son diferentes en cada persona. Utilizamos las marcas de 2 miembros de la acusación, la mía y la de uno de los investigadores, para que se vieran las diferencias. El Dr. Levine mostró al jurado unas superposiciones de los dientes de Stephen Fortin. Pudimos mostrar al jurado cómo coincidían las superposiciones sobre fotografías a tamaño natural de las marcas de mordedura de la víctima. Lo hicimos animando la superposición de forma que se moviera sobre la pantalla y se detuviera exactamente sobre la marca de mordedura. Y resultó muy eficaz y muy impresionante. Creo que funcionó muy bien. El jurado deliberó sobre el destino de Stephen Fortin durante 2 días antes de llegar a un veredicto. Culpable. El fiscal pidió la pena de muerte,
y finalizó explicando al jurado por qué Fortin había mordido a sus víctimas en la barbilla. Finalmente, en lo que respecta a la mordedura de la barbilla, concluimos que Stephen Fortin mordía a la víctima en la barbilla mientras la miraba a los ojos y mutilaba sus genitales, y que así obtenía un placer perverso. El 26 de febrero de 2001, Fortin fue sentenciado a morir por inyección letal. Fue justo, y no lo consideré como una venganza el que se hubiera hecho justicia. Me sentí agradecido. Roy Hazelwood y Lowell Levine resultaron absolutamente decisivos para el caso. Este caso, como la mayoría de los homicidios, dependía de pruebas circunstanciales, de la evidencia forense, del testimonio de los expertos. Y las herramientas de que disponen esos expertos, afirma Hazelwood, se vuelven más y más sofisticados cada año. Me asombro continuamente por los grandes avances que estamos realizando a la hora de investigar, resolver y sentenciar crímenes. Stephen Fortin se encuentra ahora en la prisión estatal de Trenton, a la espera de su ejecución. Los hijos de Melissa Padilla viven con su padre. A las hijas las está criando la madre de Melissa. Era una madre estupenda. Una buena hermana, una buena amiga. Era una hija maravillosa. Era una buena persona. Tenía un gran corazón. Me da pena que sus hijos nunca puedan conocerla.